Buenas tardes. Reiniciamos la sesión. Vamos a tener que ajustar el tiempo. 15 minutos nos vamos a desfasar para quienes estén checando su programa. Este es el tercer panel. Se llama Responsabilidad Social y Ciudadana. Estará a cargo de el doctor Carlos Ornelas. Carlos, ustedes tienen en el programa una síntesis curricular de cada uno de nosotros. No lo voy a leer todo por esa razón, porque ustedes lo tienen. Simplemente alguna cuestión general. Carlos es profesor de Educación y Comunicación y coordinador del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana en la sede de Xochimilco. También nos acompaña el ingeniero Guillermo Fernández de la Garza. Él es director de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia y consejero de INOVEC, cuya experiencia se presenta hoy en la tarde. Y yo soy Silvia Conde, soy directora del colectivo Albanta. Me toca moderar esta mesa. Esperamos poder ofrecerles elementos de análisis, realimentar las prácticas, las buenas prácticas que se presentaron hace unos momentos y generar una reflexión sobre lo que sigue, lo que aportan estas, lo que sigue, cómo podríamos escalar las que son escalables, cómo podemos mejorar las que son mejorables. Tendremos en este panel la siguiente dinámica. Primero será una ronda de comentarios de 15 minutos a cargo de cada uno de nosotros. Después, a partir de justamente lo que hemos planteado, haremos una discusión, un diálogo entre nosotros tres. Los invito a que empiecen a mandar sus preguntas, ya más de corte analítico, para incorporarlas desde esta segunda ronda. En la segunda ronda, digamos, vamos a discutir, incluso entre nosotros, sobre la visión que tenemos de las prácticas y quisiéramos pues incorporar también sus reflexiones. Entonces, le cedo la palabra a Carlos. Gracias, Silvia. Primero quiero agradecer la invitación que me hicieron Marinela y Milagros. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y bueno, siempre me pregunto por qué me invitan, pero a veces que sí le encuentro algún raciocinio. En un discurso memorable, cuando José Vasconcelos, el legendario fundador de la Secretaría de Educación Pública, expresó siendo rector de la Universidad Nacional, lo dijo con mucha claridad: los dos grandes problemas de México son la miseria y la ignorancia. El primero, resultado del segundo. Ya acabamos con la miseria, ahora le llamamos pobreza extrema, pero la ignorancia sigue siendo un grave problema y es la fuente principal de la gran inequidad que tenemos en este país. ¿Cuál es el diagnóstico del que partimos para analizar estas buenas prácticas? Muy breve. El sistema educativo mexicano, aquel que imaginó José Vasconcelos, de que serviría para educar al pueblo, poco más de 90 años después, presenta muchos problemas. El más grave sigue siendo la inequidad, la injusta distribución de los bienes de la educación, donde los pobres reciben los peores servicios y las clases medias son las beneficiadas, aunque no se resuelve el segundo problema, que es de calidad, porque conforme lo estamos analizando con todas las evaluaciones, la calidad de la educación en México deja mucho que desear. Y en tercer lugar, el pésimo gobierno que tenemos en el sistema educativo mexicano. La administración del sistema es pésimo, está colonizado, burocratizado, y todo eso parece inamovible. Sin embargo, y como lo acabamos de ver, aquí y allá surgen buenas prácticas que atentan a cambiar este orden establecido y que, a pesar de que algunas de ellas son muy pequeñas, que alcanza a pocos beneficiarios, son semillas de esperanza. Y yo hago una distinción entre la ilusión y la esperanza.
Por ejemplo, muchos hicieron ilusiones de que la solución de la educación en México iba a ser por medio de la Alianza por la Calidad de la Educación que firmaron el presidente Calderón y la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elbester Gordillo. Se hicieron ilusiones y fracasó porque no tomó en cuenta a ningún otro actor. Nosotros, como educadores, siguiendo a Pablo Freire, tenemos la esperanza de que las cosas sí pueden cambiar, porque la esperanza es para los educadores lo que el agua es para el pez. Entonces, con base en esto, voy a hacer el análisis de estas buenas prácticas. Las que acabamos de observar y cuyas descripciones terminamos de escuchar en la voz de sus promotores y dirigentes en el video, fueron seleccionadas para su análisis de este panel por 28 especialistas. Fueron de 74 que se presentaron. Y fueron conforme a criterios definidos con anterioridad. Esto no implicaba que cada práctica escogida reuniera todos los requisitos, pero sí que tuviera un sustento programático e intelectual. Comenzaré con una premisa seguida de una definición. La premisa: una buena práctica debe ser pertinente a las necesidades de los sujetos a quienes desea servir y consecuente con los fines que persigue. Más allá del deber ser, una buena práctica educativa incluye acciones eficaces que colaboran a mejorar la educación. Con base en estos preceptos, los especialistas seleccionaron estas experiencias de educación bajo los siguientes criterios, que creo que es conveniente que los conozcan. Una buena práctica demanda un ejercicio sistemático, una organización efectiva, donde los papeles que representan cada uno de los actores y las instituciones estén definidos, que haya reglas, aunque a veces sean informales, que se cumplan, que el liderazgo sea legítimo, eficaz y que aliente la participación de padres, autoridades locales, empresarios, organizaciones sociales y otros sectores ajenos al proceso de educación. Además, que rinda cuentas de su hacer, que sea abierto al escrutinio de los padres y de otras personas, investigadores, por ejemplo, y que ofrezca resultados observables. Esto lo citó Milagros en lo que nos mandó, y es lo que estaba también para el juicio, y me da mucho gusto que lo haya entresacado de uno de mis trabajos anteriores, que así se llamó, Buenas Prácticas de Educación Básica en América Latina. Voy a obviar las descripciones y voy directamente al análisis. La escuela, modelo círculo virtuoso. La experiencia de esta escuela es aún joven. No se puede predecir si será sustentable en el plazo medio, ni si se podrá escalar a otras zonas escolares. Sin embargo, por el hecho de subsistir en un ambiente hostil, manda una buena señal. Como su ejecución se da en escuelas públicas y cuenta con el apoyo de las autoridades, me pregunto qué pasará si hay cambios en la Secretaría de Educación de Nuevo León, o los dirigentes de las secciones sindicales se oponen y los maestros de las escuelas protestan o se niegan a gastar más tiempo del normal en la escuela. El programa social y musical Esperanza Azteca. ¿Dónde empiezas? Acá empiezo. La Fundación Azteca es una institución fuerte con historia y financiamiento asegurado. Esa es una gran ventaja. Esas son las fuentes del éxito y de seguir así en el futuro, quizás logre superar en número a la institución que le sirvió de inspiración, el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, que no es en esta misma forma de alianza, es pública. Sin embargo, sería una tarea gigantesca para una sola institución, que es la Fundación Esperanza Azteca. Necesitará de otros aliados, de mayor participación de padres de familia que se convenzan de las bondades de este proyecto. En el video, Esteban Moctezuma nos dice que persigue crear líderes. Yo pienso que está muy bien esa ambición, pero lo fundamental es que la educación por el arte contribuye a formar ciudadanos más responsables, productores más competentes, que en el largo plazo benefician no solamente a ellos y a sus familias, sino a la sociedad en general. Estaría bien que se revisaran estos aspectos teóricos. El modelo FECHAC ADN ampliado al desarrollo de los niños.
A reserva de conocer más a fondo la organización y más de los resultados, parece una práctica exitosa, congruente con los postulados de mejorar la equidad, o sea, la justicia distributiva y el desempeño de los niños. Habrá que ver su aprovechamiento en las pruebas estándares que existen. Adopta una escuela de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora. Este es un proyecto gubernamental que busca que empresarios participen con aportaciones materiales. Al parecer no se les invita a algo más, a que aporten experiencia, por ejemplo, apoyo en la organización de las escuelas con su expertise administrativa. No rompen monopolio de la Secretaría de Educación y Cultura CENTE en la administración y el gobierno del sistema escolar. Tampoco hay noticias de que entre el empresariado de Sonora haya miembros que promuevan o se afilien a la corriente de la responsabilidad social, aunque aquí vimos algo de esto, pero es apenas un chispazo. Las mejoras en la infraestructura son bienvenidas por las comunidades escolares, pero no hay pruebas contundentes que estas mejoras contribuyan a la mejora de la calidad. Centros de atención múltiple, empleo con apoyo. Esta, como a todos ustedes, me tocó el corazón. No obstante que los dirigentes sostienen que se apoya en un modelo pedagógico, ecológico, biopsicosocial, algunas de las prácticas descritas tienen raíces teóricas y empíricas que han dado muestras a lo largo de la historia de la educación de muy buenos resultados. Su propósito es incluyente, no inclusivo, la redacción está mal. Su experiencia, la combinación de educación con trabajo productivo puede ser trascendente. Los referentes teóricos pueden encontrarse en diversas corrientes de la educación activa, desde los tiempos de Ferrer Guardia, pero más sistemáticamente en la experiencia y educación de John Dewey. La combinación de trabajo productivo no solo es relevante para este caso, sino sería para toda la educación, pero más en particular para estos niños que llegan con deficiencias. Yo apostaría más por la fundación de CAMS siguiendo este modelo que por el modelo de integración escolar, porque a veces llegan niños con discapacidades a las escuelas con maestros que no tienen el entrenamiento ni la actualización y no saben qué hacer con ellos. Por lo que acabamos de ver y por lo que sabemos de las buenas prácticas, los costos no son bajos. Casi todos implican mayor inversión. La diferencia, valen la pena hacerlos porque la diferencia es que cada peso sea bien gastado. En conclusión, el análisis de estas prácticas se basa en los que sus fundadores y fundadores nos presentaron. No se fundamenta en una evaluación de las experiencias o en la obtención de datos de manera independiente. Considero que las buenas prácticas bajo escrutinio tienen puntos fuertes, una organización que se puede sustentar, liderazgo y recursos para operar. Además, al parecer han desarrollado alianzas con instituciones públicas y privadas que las protegen de un ambiente desfavorable, no solo en Nuevo León. El ambiente desfavorable incluye el trato burocrático de muchas autoridades, como dicen en alguna de las prácticas, apatía de padres de familia, descontento de los maestros porque les cambian sus rutinas, que tienen que trabajar más horas, etcétera. Sin embargo, en ninguna de ellas se hacen previsiones sobre su sustentabilidad financiera, aunque supongo que el de la Fundación Azteca, por la fortaleza que tiene, está asegurado para el largo plazo. Por ello, considero necesario hacer un análisis más a fondo de cada una de ellas. Guillermo, como se darán cuenta, ya detectó algunas de sus debilidades, mas me imagino que hay otras que no alcanzamos a observar y tal vez ni los promotores se hayan dado cuenta de ellas. Conocerlas es fundamental para poder superar esas fallas. La enseñanza principal que arrojan estas buenas prácticas, en mi opinión, es que la educación, la pública en especial, es muy importante, tanto que no es recomendable dejarla nada más en las manos de la SEP, las autoridades de los estados y el sindicato de los maestros. Si deseamos que las buenas prácticas se reproduzcan en cierta escala, que lleguen a tener influencia en la modificación de las rutinas e inercias del sistema educativo, o, como nos pidió Silvia, que arguyéramos si esas experiencias rompen con paradigmas, es necesaria una participación más amplia de cimientos y organizaciones sociales. Milagros sugirió a los evaluadores que siguieran los preceptos que mis colegas y yo implantamos en nuestra investigación acerca de las buenas prácticas de educación básica en América Latina.
Al estar leyendo los resúmenes que nos envió Milagros, no fue una sorpresa para mí encontrar similitudes con otras experiencias en América Latina. Permítanseme, pues, concluir con las mismas palabras que hace 7 años. A pesar del contexto difícil, a veces hostil, que envuelve a los sistemas de educación en América Latina, las buenas prácticas de educación básica nacen y crecen. Sus insumos se multiplican, los procesos se enmiendan y los resultados son cada vez mejores. De acuerdo, no son la solución a los problemas de la baja calidad, la inequidad, la pobre administración, la falta de evaluación o el escaso equipamiento, la educación básica, ni suplen la falta de maestros competentes y comprometidos con el aprendizaje de los alumnos, pero tampoco son paliativos. En mi opinión, colegas, amigos, son las semillas de progreso y esperanza. Muchas gracias, Carlos Ornelas. Le cedo el micrófono a Guillermo. Muchas gracias. Para mí, este evento realmente es un gran acontecimiento. Yo quisiera felicitar a Marinela, felicitar a Milagros. Creo que lo que están haciendo tiene una trascendencia enorme y es algo que debemos de ver en su contexto de cómo no solo mostrar lo que ya se está haciendo, sino cómo influir en lo que se necesita hacer para el futuro. Esta es una de las premisas que yo quisiera tener en cuenta en el análisis de las prácticas que ya se presentaron, y es cómo logramos que lo bueno trascienda y desde luego que siga mejorando. Yo creo que la educación, y lo vemos reflejado en lo que nos dijo ayer Charles Leadbeater, en todo el mundo está en un proceso continuo de mejora. Entonces no podemos pensar que nosotros podemos quedarnos con lo que tenemos. Tenemos que ir buscando continuamente cómo mejorar y cómo mejorar en función de lo que el país necesita. Y nuestro país necesita conocimientos que se apliquen para mejorar nuestras condiciones de salud, nuestras condiciones de habitación, de manejo del medio ambiente y desde luego nuestras condiciones de productividad, de competitividad en las empresas. Entonces, el conocimiento, la educación son esenciales para el bienestar y debemos de buscar en la forma más sólida posible lograr que la educación se convierta en este gran motor del desarrollo de nuestro país. Déjenme entrar dentro de este marco en las prácticas que se nos presentaron hace unos minutos. En cuanto a PECHAC ADN, yo de inmediato cuando lo analizamos, y esto lo vimos muy claro hace un rato, tuvimos oportunidad de meternos a analizar a fondo qué han hecho, cómo lo han hecho, qué significa, pero de inmediato lo que queda claro es que lo que están haciendo es extender los horarios de la escuela. Y ese es un clamor. Es decir, ¿cómo es posible que tengamos tan pocas horas en las escuelas de educación básica públicas en nuestro país? Qué bueno que ahora en el gobierno de Peña Nieto ya se tiene como uno de los compromisos prácticamente cuadruplicar o más que cuadruplicar el número de escuelas de tiempo completo. Pero esa es una gran responsabilidad del Estado. No es aceptable que tengamos a los niños menos de 4 horas en la educación básica, en la escuela. Necesitamos escuelas de tiempo completo con programas integrales adecuados que realmente mejoren no solo la estancia, sino la calidad de la educación. En el caso de CEP Sonora, adopta una escuela. Qué bueno que en Sonora hay 22 empresas que están apoyando, cada una con más de 20,000 pesos, para que en conjunto se den estos 4,600,000 que se reportan, que contribuyen a que mejore los servicios y las condiciones de las escuelas. Pero ¿qué pasa en Chiapas? ¿Qué pasa en Oaxaca? ¿Qué pasa en Campeche? O sea, esto no lo podemos ver
como algo que esté supeditado a que cerca de la escuela haya una empresa que se interese. Caramba, si ustedes dicen, oye, son 50,000 las escuelas que necesitan de este tipo de apoyos, con 1,000 millones, y suena mucho, pero ¿saben ustedes cuánto es 1,000 millones de pesos en el presupuesto de la Secretaría de Educación? 2 milésimas. Entonces, ¿por qué no trabajamos todos para que se ajusten los presupuestos y haya estos 1,000 millones, estas 2 milésimas del enorme presupuesto de educación de México, para que no tengamos que depender de que haya una empresa cerca que se interesa para que los niños tengan un baño limpio, un lugar adecuado para comer, un techo para que no se mojen o para que no les dé el sol? Yo creo que aquí nuestra responsabilidad es, señores, esta es una necesidad del sistema escolar mexicano, debemos de influir en las políticas públicas para asegurar que esos 1,000 millones de pesos se den y se asegure que todas las escuelas tengan lo que necesiten para que sean dignas para los niños que asisten a ellas. Gracias. Me impresionó mucho el programa de Círculo Virtuoso. Creo que es un ejemplo muy claro de que los empresarios no solo están viendo la infraestructura física, sino están viendo la calidad de la educación. Sí me quedó un poco en duda, y lo platiqué después con Jaime Garza, y ya tenemos prevista una reunión en Monterrey y vamos a seguir trabajando en esto. ¿Cómo generar un verdadero modelo de lo que esperamos en cuanto a calidad que realmente nos ayude a servir de criterio para este tipo de esfuerzos integrales, bien armados, con el apoyo de empresas que sí están comprometidas con la calidad de la educación? Aquí no me queda duda de que está una beta de enorme trascendencia. ¿Por qué? Porque los que hemos vivido de cerca el sistema educativo en México, como decía Carlos, y pues llevamos muchos años de estar metido en esto, nos damos cuenta que lo que más cuesta trabajo es armar sistemas integrales que le den al maestro, que es el verdadero pivote, el verdadero motor de la educación, lo necesario para que aplique lo que sabe y para que realmente se desempeñe como él sabe que se puede desempeñar. Yo sí creo que aquí de veras es importantísimo valorar al maestro. La clave del éxito en cualquier sistema educativo es el maestro. Hace poco en Finlandia me decían, pero es que es inconcebible que al maestro no se le valore, es inconcebible que al maestro no se le vea como realmente lo que es. El modelo que ellos tienen de lo que es el maestro es el guía que va con la lámpara delante de toda la sociedad, iluminando el camino para que los demás avancen. Ese es el maestro. Y eso es lo que queremos. Pero es claro que en una escuela en donde hay muy pocos recursos, en donde hay muy pocos elementos, en donde hay muy poca flexibilidad para ajustarse a lo que realmente significa un proceso que ayude a aprender. ¿Qué es lo que decía ayer Charles Leadbeater? Enfocarse al aprendizaje, enfocarse al desarrollo de las competencias, pero no solo en el papel, en la realidad, en la práctica. Y eso es lo que los maestros saben hacer. Y es formidable y maravilloso ver al maestro trabajando con sistemas que de veras le ayudan a desarrollar las competencias, las habilidades, la capacidad de aprender, la seguridad en su capacidad de aprender de los niños. Los maestros lo ven, lo aprecian, lo quieren, pero hay que darle los elementos adecuados. Ese es lo que quisiéramos trabajar con las empresas para que en conjunto vayamos rompiendo todas esas inercias, todas esas barreras, todos esos problemas administrativos que muchas veces son los que están realmente limitando esa capacidad que pueden tener los maestros de ser verdaderos impulsores de una educación de mucha calidad. Yo quisiera aquí recordar lo que les decía al principio. No quedarnos en casos aislados, buscar
políticas públicas adecuadas para que esto se convierta en una realidad nacional. Qué bueno que las autoridades educativas se han mostrado flexibles, han sido abiertas, en el caso particular de Nuevo León. Nuevo León es un estado fantástico y yo creo que hay otros en donde también se está dando esto, pero desgraciadamente hay muchos otros en donde no. Y ahí tenemos que buscar el apoyo de las autoridades federales, de los gobiernos estatales, para que se vayan generando esta conciencia de que se puede trabajar juntos para mejorar la calidad de la educación. Hay un tema ligado con lo que se está haciendo en Círculo Virtuoso y en general en las prácticas que a mí me parece clave. Cómo ayudar a los padres de familia para que tengan una mejor idea de lo que de veras es calidad en la educación. Desgraciadamente, la mayor parte de nosotros partimos de que la educación es la forma como a mí me enseñaron. Si se está reflejando en lo que está pasando con mis hijos, pues está bien. Si veo una desviación, está mal. Pero no es cierto. La verdadera calidad de la educación es más que eso. Y tenemos que ayudar a los padres de familia a tener los modelos adecuados de lo que de veras es calidad en la educación. Ese aprendizaje, ese desarrollo, esa capacidad para construir lo que va a ser útil para el niño, el joven, en una vida creativa, en una vida que realmente le permita aprovechar al máximo todo este enorme esfuerzo mundial de generar conocimiento para mejorar nuestra calidad de vida. Déjenme brevemente comentar sobre las otras dos experiencias. En cuanto a educación especial, qué bueno que haya esta conciencia, qué bueno que haya estos modelos, qué bueno que haya involucramiento de las empresas para que no solo se les dé educación, sino les dé una oportunidad de empleo. Yo creo en la gente, creo en su capacidad, pero también creo en que en un sistema adecuado esto puede tener un mucho mejor florecimiento. En el caso de las orquestas, yo desde que empecé a ver lo que se estaba haciendo en Venezuela dije, ¿cuándo se hará esto en México? Cuando vi lo que están haciendo aquí con la Fundación Azteca, me dio muchísimo gusto. Es algo maravilloso, es algo formidable, es algo que merece el mayor apoyo de todos. Y yo creo que la música tiene que verse como una manifestación de una cultura, de una esencia humana que debemos de favorecer, que debemos de estimular y que debemos hacer que eso trascienda a toda la escuela. Qué bueno que se estén creando en algunos casos orquestas, pero ojalá y esto pudiera permear para que nuevamente se convirtiera en una política pública que le diera más sentido, más valor, más capacidad de permear a todos los niños y los jóvenes de México, porque la música es realmente una forma de crear, una forma de llegar a lo esencial de nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Excellent. Espérenme, que me voy a autorregular. Voy a comentar yo el análisis que he hecho de estas prácticas. He partido más yo desde la escuela. Tengo la fortuna de haber conocido en la práctica una de estas experiencias, la experiencia de Chihuahua. FECHAC, saben ustedes que es una organización de empresarios pues, que estimula innovaciones. Yo no conozco a la gente de FECHAC, pero conocí dos escuelas sin querer, haciendo otra investigación sobre el impacto de la violencia provocada por el crimen organizado en las posibilidades de educar. Conocí estas experiencias. Entonces, eso me dio una mirada para analizar todas las prácticas. Así que voy a analizarlas desde la escuela y desde los procesos educativos. Con ello creo que complementaremos la mirada de mis colegas y después podremos pasar a un análisis más integral. Voy a empezar por Esperanza Azteca, que ahí terminó Guillermo. Comentaré lo siguiente: la solidez de Fundación Azteca permite fortalecer y proyectar
una clásica estrategia que en las escuelas de educación básica toma cuerpo mediante la integración de grupos, corales, bandas y otras expresiones artísticas. Es decir, estrictamente podríamos decir, pues no es innovador porque ya se hace. ¿Qué es lo innovador entonces de Esperanza Azteca? Bueno, que enfatiza algo que está presente en el actual plan de estudios, que es el campo de desarrollo personal y para la convivencia. Es decir, que a partir de la música, a partir de las artes y de los deportes, junto con el trabajo en el campo cívico, político, ético, la persona se desarrolla en lo individual y en lo colectivo. Esta intencionalidad que dan a la experiencia es lo que, digamos, da un elemento de innovación. Este elemento innovador, pues, se puede potencializar porque hay toda una infraestructura, como ya lo han comentado mis colegas, una infraestructura sólida que garantiza la permanencia. Esa es una fortaleza y a la vez es una debilidad, porque ¿cómo lo escalamos sin la Fundación Azteca? ¿Se puede? Se puede escalar desde una iniciativa local, como ya hay muchas, es decir, ustedes sabrán en los contextos locales que hay maestros, directivos, que tienen grupos corales, que tienen pequeñas orquestitas, por ejemplo, el manejo del violín en Chihuahua, que es muy importante porque es un instrumento muy vinculado con la cultura rarámuri. Bueno, ¿cómo hacer para escalar esto incluso desde los recursos locales? Bueno, ese es un elemento importante. También me parece que es importante en Esperanza Azteca analizar las expectativas que se tiene sobre la experiencia. Me parece una experiencia maravillosa, me parece buenísima, pero creo que no le debemos pedir más de lo que puede dar. Dentro de sus propósitos se incluyen expectativas que no son factibles de alcanzar a través de esta práctica. Por ejemplo, generar cambios en la sociedad o mejorar los núcleos familiares. Sé que es como una visión, pero es preferible concentrarse desde mi punto de vista en aquello que se puede lograr. Otra cuestión en la que me parece que podría enriquecerse esta experiencia es a través del fortalecimiento del vínculo con el sector educativo. Aunque los niños y jóvenes que están en la orquesta son escolares, van a alguna escuela, yo por lo menos en lo que leí no encontré un vínculo con el currículum, con lo que de todas maneras los niños y las niñas tienen que aprender en cuanto a su formación artística. Sabemos que las artes han estado ausentes del plan de estudios históricamente, pero en el 2011, en esta última reforma, entran de manera muy fuerte las artes. Y así como encontraron en Esperanza Azteca una debilidad para encontrar maestros o digamos, gente que pudiera conducir este proceso formativo, también ocurre en las escuelas. Hay pocas personas que pueden enseñar artes, que pueden contribuir al desarrollo de la competencia artística. Entonces, me parece que esta sería una manera de potencializar la experiencia, vinculando más con los procesos de educación formal. Voy a pasar a la experiencia de CAM, resignificando actos de inclusión laboral. Bueno, esta experiencia igual nos enternece a todos, igual que a todos me enternece. En ella pues se destaca la concepción de las personas con capacidades diferentes como sujetos de derechos, y esto no es cualquier cosa, porque me parece que esta concepción del ser humano como un sujeto de derechos está atravesando toda la experiencia. También en ella se enfatizan los componentes del campo para el desarrollo personal y la convivencia, se hacen más explícitos, puesto que el CAM de alguna manera también tiene que ir siguiendo el currículum. La intencionalidad de aportar a la mejora de las condiciones de vida de las personas y al desarrollo de sus capacidades puede trasladarse incluso, como ya ha apuntado, ha sugerido Carlos, a las personas con capacidades regulares, a los demás, pues no necesariamente tendría que ser una experiencia para personas con capacidades diferentes. También pensando qué tan innovador es, bueno, pues retoma los principios de
de muchos procesos que ya han estado consolidados. Por ejemplo, los principios de la educación especial, de la educación para la paz y los derechos humanos, o el enfoque ecológico, para articular una experiencia educativa que ofrece un vínculo concreto en la mejora de calidad de vida mediante la toma de decisiones, el ejercicio de los derechos y las responsabilidades. ¿Qué es lo innovador? Pues esta visión de la práctica, esta idea de ir a la práctica y de generar esta visión integral con la colaboración también del empresariado. En todas las experiencias está este componente, el componente de la corresponsabilidad, que bueno, también aparece en FECHAC. En FECHAC, bueno, se recupera la experiencia previa de escuelas de horario extendido y de escuelas de tiempo completo, que esta no es previa, sino esto ya es parte de un programa nacional de las escuelas de tiempo completo. Ahí, bueno, tendríamos que analizar más a fondo qué tan diferente es ADN de lo que se ofrece ya de manera institucional a partir de las escuelas de tiempo completo. Lo que me parece muy interesante es de comentar ahora es lo que yo vi en la práctica, sin saber que iba a estar aquí hablando de la experiencia. Hace 2 años estuve en una escuela, 3 años, en una escuela secundaria de Juárez, que tenían un comedor y tenían las actividades que ya nos relataron que hacen por la tarde. Y los muchachos me decían que esta experiencia, o sea, el poder estar en la escuela en la tarde había hecho la diferencia para ellos, porque estaban en una colonia bastante complicada en términos de delincuencia, de allanamientos, estaban los soldados entrando a las casas pues a buscar armas, drogas, una escuela muy compleja. Y realmente yo vi el entusiasmo de los jóvenes. Me parece que sí, que efectivamente esa es la vía. No podemos seguir teniendo escuelas de medio tiempo, particularmente en contextos en donde se nos está rompiendo a tirones el tejido social, y los niños y los jóvenes quedan pues expuestos a riesgos que incluso van más allá de las drogas, incluso implican el riesgo de perder la vida. Entonces, la innovación, no obstante que les decía, ya hay un programa nacional que de alguna manera es gemelo, de todas maneras me parece que es innovador porque se ubica el centro, digamos, el eje del proceso en la corresponsabilidad que la comunidad asume respecto de la escuela. Y este es un aspecto que vale la pena destacar en las 5 experiencias. La escuela es de la comunidad, la escuela es un bien público, es un espacio público, y normalmente lo hemos dejado como un ámbito privado y digamos va un poco a la deriva. Entonces, en este caso, la corresponsabilidad contribuye a la movilización de recursos, apoyos y a condiciones para la realización de las actividades. En FECHAC, bueno, también se retoma en su planteamiento la concepción integral a la atención del rezago escolar, que es algo que ya sabemos desde hace mucho tiempo, que incluso, bueno, hay programas como PARE, PIARE, PIAREP, todos estos, que dicen, bueno, para mejorar la calidad de los aprendizajes, pues hay que atender de manera integral todas las causas del rezago. Alimentación, lo hacen acá, apoyo académico permanente, la parte socioafectiva, etcétera. Entonces, bueno, lo hacen y por lo tanto tienen este plus porque reconocen digamos, experiencias cristalizadas, experiencias que ya han trabajado y han demostrado su eficacia. Promueve la participación y el compromiso de las familias en el apoyo a sus hijos, que es algo que también señalaba ya Guillermo, un asunto fundamental. Al ubicarse en contextos de riesgo, favorece el fortalecimiento de los factores de protección. Bueno, ya me estoy comiendo el tiempo, pero voy a destacar nada más un aspecto. Su gran debilidad, desde mi perspectiva, se ubica justamente en la débil vinculación que tienen las actividades vespertinas con los procesos educativos que se desarrollan en las escuelas. Digamos que, quizá lo analizaremos en la segunda ronda,
La concepción de aprendizaje, la concepción educativa, es necesario, digamos, es un campo en el que en todas las experiencias es necesario profundizar. En este caso hay un trabajo paralelo. Se busca convencer, sensibilizar a los maestros, pero desde esta perspectiva del respeto al docente, me parece que siempre es agresivo cuando llega una persona del exterior a sensibilizarte de que hagas las cosas de otra manera, en lugar de trabajar juntos para construir otras respuestas, otras estrategias. Entonces, esa me parece que es la gran debilidad y que, bueno, por ahí puede crecer para convertirse en un programa muy contundente, porque sabemos que es un buen programa, nos falta el compromiso de los maestros. Esto lo veíamos en Cuauhtémoc, los maestros renuentes, los maestros, digamos, incluso a veces bloqueando. Bueno, hay que dar un paso más allá. Gruma, Círculo Virtuoso, también me parece, coincido con Guillermo, que es una muy buena experiencia en la que se aprende de lo ya trabajado, particularmente en Nuevo León. Nuevo León en los 90 fue el estado en donde más se trabajó el enfoque de la calidad en la educación. Entonces, todas las estrategias para la mejora de la calidad de la gestión educativa, bueno, se fueron cristalizando también y fueron generando un cambio cultural en los docentes, en los supervisores, en la cultura escolar en general. ¿Cuál es el plus que se da ahora con Círculo Virtuoso? Pues que se involucra a la comunidad. En los 90 esto se hacía desde el proyecto escolar y era una situación muy endógena, o sea, los maestros y directores con algunos padres de familia, los que a veces iban, pues trabajaban. Ahora se recuperan muchas de estas experiencias junto con lo que aporta el propio modelo Gruma para generar este proceso que también convoca a la suma de esfuerzos. Ya nos han comentado qué significa esta alianza para el éxito de este trabajo. Sin embargo, adopta una escuela, me parece que está en el punto de partida, está apenas en el arranque, porque sabemos que es importante equipar a las escuelas y sabemos que es la manera más fácil de involucrar a los sectores sociales, al sector empresarial, a través de la mejora de la calidad de la infraestructura. Pero no es, digamos, la estrategia quizá más adecuada o lo que se requiera, a menos, digo, si de ahí, si se considera que ese es el primer paso y después vendrá un apoyo, un involucramiento en otros niveles a mayor profundidad, entonces puede ser que emerja una experiencia importantísima, porque se sientan las bases ahora justamente para este vínculo social, y después vendrá la parte fundamental, la parte contundente. El gran riesgo es quedarse solamente en la dotación de una mejora de la infraestructura. Ya estoy a 3 segundos de acabar mi tiempo, así que aquí dejamos. Y bueno, no llegaron preguntas del auditorio, así que les plantearé a mis compañeros un par de interrogantes que me surgieron de sus propias intervenciones y de la propia. Si les parecen, y ustedes también pueden plantear otras. Una, el tema de la calidad educativa. ¿Qué estamos entendiendo por calidad y qué aportan estas experiencias en términos de calidad de los aprendizajes, de la enseñanza y de la gestión? Y otro punto que para, digamos, una primera ronda de discusión en lo que llegan las preguntas, podríamos avanzar. El tema del bienestar y la vida digna. Las experiencias también nos aportan en ese sentido. Entonces, tenemos desafíos en términos de pobreza, inequidad en las oportunidades, condiciones de vida adversa, un problema con el ejercicio de los derechos, con la exclusión. Bueno, estas experiencias, algunas de ellas, abonan a la mejora de las condiciones de vida y, por supuesto, el bienestar de la población. Bueno, sí, aquí tengo el micrófono, ya está. Bueno, muchas gracias, Silvia, son muy buenas preguntas. Nada más déjame primero plantear dos
para tener debate, 2 desacuerdos, uno con Guillermo y otro contigo. Me parece que Guillermo pone mucha de su fe y sus ilusiones en el próximo gobierno, en Peña Nieto, que va como si fuera a cumplir sus promesas. Yo tengo muchas, pero muchas dudas al respecto. La burocracia tiene vida por sí misma, genera rutinas, inercias que son, como dijo Max Weber, una jaula de hierro que no permite que se muevan muchas cosas. Y aquí viene mi desacuerdo con Silvia en que el ligar estas experiencias, por ejemplo, lo de las orquestas juveniles o el trabajo que hacen los niños en las tardes o la combinación de escuela con trabajo productivo en el CAM, y esté ligado al currículum. Bueno, el currículum en México, tal y como está y en los planes y programas de estudio, es una jaula de hierro intelectual, no le permite a los maestros moverse para muchas partes, no le resta autonomía a los maestros, los encasilla en que tienen que cubrir lo que dice el libro de texto, es lo que estamos acostumbrados a hacer, y ahora peor, porque con enlace y toda esta retórica de competencias que ni siquiera llega a ideología, lo están encasillando más a enseñar para que aprenda a responder la prueba y no para que aprenda a pensar, a hacer culto. Respecto a la meta de calidad azteca, y aquí con esto me meto a la primera de las preguntas de Silvia, pienso que sí es factible llegar a 500,000 estudiantes en estas orquestas juveniles. Que sería fantástico, pero no tendríamos por qué quedarnos nada más en orquestas juveniles e infantiles, cuando se pudiera también extender, ya no necesariamente por Fundación Azteca, que por cierto, en la televisión hace que los niños consuman comida chatarra, los invita a eso, y ahora está pagando parte de las ganancias con este magnífico proyecto. Esto no le resta méritos, es un magnífico proyecto que puede extenderse y además a otro tipo de actividades. La educación artística y la educación física, tan olvidadas en los últimos años, desde que se acabó la escuela de jornada completa, ha sido terrible para la educación en México y para la educación de nuestros hijos. Entonces, esa es una cosa. Y con esto, más allá de lo que pretendía Educación Azteca, cuando hablamos de educación por el arte o educación por el trabajo, estamos hablando de un concepto de calidad mucho más amplio que la mera medición de los aprendizajes, que es lo que hace el INE, lo que se hace con Enlace, lo que se hace con PISA. ¿Y cómo definiríamos calidad? Bueno, es un concepto que no es asible fácilmente. Pablo Latapí dedicó un ensayo, una buena parte de su vida a tratar de definirlo y llegó a la conclusión de que era indefinible, pero sí poder elaborar componentes de lo que pudiera ser una buena educación. Y cuando él dice buena calidad, no era retórico, sino que es distinguible la buena de la mala calidad. Lo que tenemos ahorita, lo que es dominante, es la mala calidad. El desafío con estas buenas prácticas y sobre todo para la educación pública, para la burocracia, es la buena calidad. Cómo establecer estrategias adecuadas para lograr la buena calidad. Y la segunda pregunta sobre el bienestar y el aprovechamiento de los alumnos. La infraestructura, estoy de acuerdo, la infraestructura es lo que menos influye en buenos aprendizajes de los alumnos, pero lugares dignos, limpios, pulcros, también nos enseñan otra cosa que no miden las pruebas de enlace, de convivencia, de trabajo. Cuando los niños están limpiando sus salones, cuando están recogiendo hierbas, cuando hacen este tipo de trabajo, que es productivo aunque no sea pagado, están aprendiendo cosas. Igual con Fundación Azteca no es necesario, estoy de acuerdo con Esteban, no es necesario llegar con instructivo, los valores son honestidad, no mentir y todo. La niña que dijo eso, coger un instrumento y no coger las armas, ese es el verdadero propósito y eso es para el largo plazo.
Sacar a los niños de la calle está muy bien y que no esté ligado al currículum está mejor, porque van a aprender cosas importantes para su vida. Gracias, Carlos. Bueno, ahí yo tengo que reiterar mi interés en que se vincule, aunque no de manera burocrática y artificiosa, pero tú mismo lo has dicho, Carlos, educación artística y educación física han estado olvidadas. Ahora están en el currículum dentro del campo para el desarrollo personal y la convivencia y los maestros no saben qué hacer. Es una buena oportunidad de alguna manera inspirar incluso a las escuelas sin que se burocratice, en eso estoy de acuerdo contigo, sin que se convierta en una camisa de fuerza. Guillermo. Mira, respecto a calidad, que creo que es el tema que tú planteaste para arrancar esta parte. Yo sí creo que qué bueno que tenemos Enlace, qué bueno que tenemos PISA, pero qué malo que la gente no piense más allá. Es muy triste que la gente diga, salió muy bien en PISA, por lo tanto ya es el óptimo. No es cierto. Enlace es un indicador, es bueno, es razonable, yo creo que nos ayuda, es un punto de comparación, pero no podemos considerarlo como que sea el non plus ultra. No es el desiderato, no es el objetivo que andamos buscando en educación. Es simplemente un indicador que nos está ayudando a tener un punto de comparación y, obvio, tenemos que ir mucho más allá. Ahora, ¿qué significa ir mucho más allá? Yo creo que en esencia el ir mucho más allá es lo que mencionaba Carlos. ¿Cuáles son estos componentes de una buena educación que queremos identificar? Y obvio, queremos que sepan de historia, de geografía, obviamente, además de español y matemáticas, ¿verdad? Pero también queremos que sepan ciencia. Pero no solo eso, queremos que sean buenas personas. Queremos que tengan, lo que decía muchísimo nuestro gran amigo don Pablo Lastapí, carácter, que tengan esa esencia del ser humano, que entiendan lo que es el ser humano, la necesidad, la urgencia, la importancia de la convivencia. Todos estos son elementos que deberíamos de ver como componentes esenciales de la educación. ¿Dónde se queda Enlace cuando lo vemos en esta perspectiva? Pues aquí abajo. Hay que construir sobre eso, hay que ir más allá. Pero sí, para mí este es uno de los enormes retos que tenemos en la sociedad civil, porque no nos podemos quedar esperando a que las autoridades educativas nos digan cuál es la calidad y que ya después todos nos convenzamos de que la calidad es lo que nos dicen las autoridades. Tenemos que construir un concepto de la calidad que está más basado en lo que nos decía ayer Charles Leadbeater, que fue impresionante la visión que da de lo que está pasando en el mundo, porque es una calidad basada en la realidad de la vida, en lo que la gente está viviendo, en la forma como podemos mejorar nuestra vida con base en entender mejor los conocimientos, las habilidades, los elementos que definen una buena educación. Déjame decir dos cosas más, porque me picó la cresta, Carlos, cuando me dijo de Peña Nieto. Mira, yo la verdad no quisiera empezar aquí a hacer una defensa de lo que supongo que va a ser el próximo régimen. Lo único que digo es que en los compromisos de Peña Nieto está muy explícito que quiere pasar de 7,000 a 30,000 escuelas de tiempo completo. El decir eso, para mí, es algo muy importante. Vamos a ver qué lo hace. Y no solo eso, lo que tú decías, ojalá y se tuvieran experiencias como las que estamos viendo que ya hay en estas prácticas, para que se llene de contenido, se llene de riqueza ese tiempo adicional que se le puede dar a las escuelas, ¿no? O sea, no solamente que haya más tiempo en la escuela, que haya más riqueza en los contenidos de lo que se les pueda enseñar a los niños en las escuelas, ¿no? Yo creo que ese es un punto fundamental para ir realimentando las experiencias en términos de cuáles pueden ser escalables o cuáles tendrían que mejorar antes de pensar en escalar. Eso no lo haremos nosotros porque no las hemos evaluado, ¿eh? Las conocemos de manera general, pero este último comentario me parece que podría ser como un criterio, no sé qué les parece, o sea, buscar realmente cuál es el contenido
de la intervención, cuál es el contenido de lo que estamos ofreciendo. No es simplemente más tiempo, alimentación, una experiencia, infraestructura, o sea, sí buscar la esencia que hay detrás. Y en ese sentido, bueno, yo misma quisiera comentar acerca del tema de la calidad de vida, del bienestar, porque en contextos desfavorecidos, que es donde están ubicadas algunas de las escuelas, la desesperanza de los niños y jóvenes está mermando su proyecto de vida, y lo dicen en algunos de los proyectos, de las prácticas. Aportar elementos para que esta persona tenga un proyecto de vida enriquecedor, viable, posible, que lo aleje no solo de las armas y del crimen, sino también de una vida de apatía, de una vida infeliz. Entonces, eso, de depresión. en general, ¿no? Esto que decías tú, de ser mejores personas. Por eso, ofrecer oportunidades constantemente de desarrollo personal, de trabajo, de desarrollo artístico, pues es fundamental. La última pregunta para ir cerrando el panel. Les propongo pensar sobre el tema de la corresponsabilidad. ¿El tema de? Corresponsabilidad. Sí. En las 5 prácticas está presente la participación de las organizaciones de la sociedad civil o del empresariado junto con la escuela y el gobierno para mejorar los aprendizajes, la gestión, la infraestructura, la calidad de vida de las personas en sus diferentes escalas. Yo me pregunto, ¿cómo equilibrar la participación ciudadana en el apoyo y seguimiento de las escuelas, que es una parte fundamental y que puede dar lugar a un sueño añejo de que la escuela la comunidad se apropie de la escuela y se convierta también en una contraloría social, o sea, que esté vigilando a la escuela y que la escuela también rinda cuentas? Eso es una tarea pendiente que tenemos desde los 90, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, para que la balanza no se nos vaya para un lado o para el otro, pues también necesitamos la exigencia de mejora de las políticas públicas y del presupuesto que se maneje en educación. Es decir, no se vale tampoco dejar todo en manos de la ciudadanía o del empresario, decir, bueno, pues no tengo bardas, consíguete un empresario que levante una barda y yo ya me lavo las manos, y el presupuesto lo malejerzo, lo desperdicio en actividades sin sentido y sin impacto. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio? A mí me parece que eso podría ayudar a todas las experiencias a dar un siguiente paso y a ir escalando, pero sobre un terreno firme, incluso con el ejercicio de los derechos, seguir ejerciendo a una educación pública y de calidad, sin que esto signifique que la sociedad no se involucre. Yo tengo siempre el hábito de arrebatar. Bueno, soy gandaya. La corresponsabilidad es una buena palabra, políticamente correcta. Sin embargo, constitucionalmente la responsabilidad principal sigue recayendo en la esfera pública, y yo estoy convencido y he tratado de documentarlo con mis investigaciones de que no cumple, de que no se cumple. Y es cierto, y yo creo que en México no gastamos tampoco en educación. En términos del Producto Interno Bruto es una cantidad muy decente, pero la gastamos muy mal. Hay gastos superfluos. Mexicanos Primero está documentando cómo se gasta en comisionados, nosotros lo hicimos también, es increíble. Entonces, esto de corresponsabilidad no solamente es para la aportación, y como tú señalaste, sino también para la vigilancia, porque, y esto es parte de mi argumentación, desde que se fundó el CENTE, lo interpreto de esta manera: fue la creación de un duopolio, donde se pusieron de acuerdo 2 tipos de burocracias, una ya consolidada en la Secretaría, la otra emergente en el sindicato, donde dijeron, vamos a excluir a la iglesia de las escuelas. Había razones históricas para ella, aunque ya la señora Elvester lo quiere traer otra vez. Vamos a excluir a los empresarios, porque son burgueses, son la clase dominante, y ahora tenemos que hacerlo para los trabajadores. Vamos a excluir
a otros dirigentes de organizaciones sociales, los líderes de sindicatos en aquellas escuelas, artículo 123, pues se metían en la organización y administración de las escuelas, querían que sus hijos aprendieran ciertas cosas prácticas. Entonces eso ya estaba invadiendo el terreno de este duopolio. Vamos a excluir, bueno, a los niños no, porque tienen que estar aquí en las escuelas, pero fue un proceso de exclusión. Entonces, ahora que organizaciones sociales de todo tipo están luchando por la tercera silla para romper este duopolio, la tercera silla es una metáfora, no que quieran sentarse allí a dialogar, sino también buscar alternativas, proponerlas y todo. Está muy bien que lo haga, en el largo plazo esto debe de funcionar, pero el largo plazo se compone de muchos pequeños plazos, y esos pequeños plazos los estamos viendo ahorita, una participación social desde abajo, más responsable y todo. Es cierto, a los empresarios les piden pongan bardas y ya están cumpliendo con eso y ir liberando al Estado de lo que debería hacer. Fue lo mismo con la ACE, como negocia el gobierno con el sindicato, poner infraestructura cuando es parte de sus obligaciones. Entonces ese es este punto. Déjame, además de que cuando dicen que se convierte en políticas públicas, aparte de la mala traducción, políticas públicas, todas las políticas son públicas. De la mala traducción es otra vez este pensamiento de que habría que todo surja del gobierno, y cuando surge del gobierno ya va a tener ese sello burocrático que se quiere expandir siempre. Es una ley natural de la expansión de la burocracia que quiere abrazar todo, normar todo, y por eso decía que no se metiera con el currículum. Por eso yo le doy la bienvenida a este tipo de experiencias. Déjenme rápidamente, sin meterme mucho a fondo, lo que Educación por el Arte significa, no solo para crear líderes, que es la aspiración, sino buenos ciudadanos, productores responsables. En primer lugar, con esto de las orquestas, no solo se sensibiliza el espíritu, no solo se enseña a los niños a disfrutar de la música, a conocer el arte, ya les genera la ambición de cultivarse por sí mismos, buscar literatura que les enseñe, pero también les adiestra la mente para hacer cosas nuevas. Leer música es como hablar otro idioma, es difícil. Leer otro idioma es complicado, y lo pueden hacer en 8 meses. Vamos a suponer que no sean 8 meses, que sean 2 años, pero que lo hagan bien, va a ser una gran ventaja. La otra, aunque no lo parezca, la habilidad instrumental que se adquiere al tocar alguna pieza, la destreza que se va adquiriendo, es muy útil para el futuro. Estos niños podrán llegar a ser en el futuro no solo buenos artistas, ejecutores de música clásica o popular o rumbera o lo que sea, sino que pueden ser, por ejemplo, un cirujano excelente por la habilidad manual, de la destreza que ya obtuvo, o un operador de máquinas de precisión que también se puede alcanzar, que son necesarias también por ahí. Pero además, esto de trabajar 4 horas diarias, de sacarlos de la calle, es un acto que genera carácter, disciplina. Exacto. Y responsabilidad hacia el futuro. Exacto. Y qué bueno que algunos de los padres que estén entusiasmados y lleven a sus hijos pequeños, aunque tengan que trabajar mucho. Esa es parte también de la responsabilidad social, que los padres no solo los lleven, les ayuden con las tareas, que es lo que los maestros a veces pedimos, ayúdale con las tareas. Ahora con las escuelas de jornada completa, muchas de esas cosas se pueden resolver, pero no confiar nada más en que el gobierno lo va a hacer. Yo pienso que tenemos que seguir presionando desde todos los frentes. He dicho. Ahí te voy. Sí, mira, en corresponsabilidad yo veo que hay 3 puntos que tendrías que entrar a como dé lugar. Corresponsabilidad significa conocimiento. Si yo no veo a alguien responsable o corresponsable si no sabe. Si no sabe, pues ¿es responsable de qué? Entonces, lo primero es buscar que haya conocimiento, que haya comprensión, que es una de las palabras fundamentales en educación. O sea, no queremos simplemente
que tengan información, queremos que haya comprensión. Y desgraciadamente sobre educación hay mucha información, pero poca comprensión. Entonces tenemos que buscar la forma de que toda la sociedad civil entienda la educación. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cómo se logra? ¿Qué se hace para conseguirlo, ¿no? Segundo, compromiso. Si no hay compromiso, pues entonces, ¿qué corresponsabilidad? Y como decían, oye, es que el señor quería salir en la foto, entonces ese era su interés, salir en la foto. Entonces, un señor que lo que quiere es salir en la foto, oye, muchas gracias, pero pues de momento no, ¿verdad? Lo que queremos es gente que realmente vea como un compromiso propio, ya como ciudadano, y eso incluye a las empresas como parte de una sociedad que requiere que se entienda qué es lo que se hace falta, pero que estén comprometidos para lograr eso como objetivos de mediano y largo plazo. Y tercero, organización. Y aquí es donde yo creo que el compromiso social por la educación puede jugar un papel importantísimo. Y por eso yo veo tan amplio, tan bonito, tan importante este evento. O sea, este evento para mí está reflejando las tres cosas. Está tratando de que haya conocimiento, de que se investigue, que se vea, que se exponga, pero que se piense, que se analice, que se razone. Y hay que profundizar en esto. Ahí es donde yo creo que la comunidad académica debería de ayudarnos para que todo esto que estamos viendo como oportunidades se estudie, se analice, se profundice, se generen realmente elementos de comprensión sobre qué es lo que vale y cómo se puede poner en práctica. Pero por otro lado, hay muchos instrumentos de apoyo que deberíamos estar utilizando para que toda esta corresponsabilidad tuviera un mayor impacto. Entre otros, y lo mencionó Carlos en otro tono, pero yo lo quiero poner en forma más positiva, los medios de comunicación. Tenemos que ver a los medios de comunicación como un objeto, como un elemento de todo este sistema que tiene que también involucrarse en todo este proceso de entender qué es la educación, qué es lo que buscamos, cómo se mejora, pero hay que trabajar con ellos. O sea, no es simplemente cuestión de invitarlos a una conferencia de prensa y decirles, no, hay que organizarles cursos, hay que llevarlos a viajes, hay que llevarlos a conferencias, hay que hacerlos profundizar en el tema para que realmente entiendan que ellos también son un instrumento muy importante, son un actor importante en la calidad de la educación en México. Y que no es simplemente diciendo qué es lo que está mal, tienen que decir también qué es lo que se busca y por qué se busca. Impulsar y estimular todo esto. Y otra vez, felicidades a ustedes, porque eso es lo que realmente está significando todo esto, ¿no? Claro que sí. Bueno, ya no tenemos tiempo. Yo quiero agradecer a mis compañeros de panel, a Guillermo, a Carlos, y felicitar de manera especial a los maestros, maestras, empresarios, miembros de la sociedad civil que presentaron sus 5 prácticas, porque habla también esto de un trabajo de muchos años y de una disposición a seguir creciendo porque las están poniendo a juicio, ¿no? Y eso es muy bueno. Agradezco el aporte que dan a la educación, a la calidad de vida de las niñas y los niños y pues a este proceso de fortalecimiento de la sociedad civil en torno a la educación. Muchas gracias.